Buenas tardes, equipo. ¿Cómo están todos el día de hoy? Buenas tardes, bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos. Hay un espíritu a Semana Santa en esta sesión el día de hoy. ¿Eh? Hay muchas personas que ya se están yendo de vacaciones y se entiende. Bueno, les comento que nosotros vamos a estar trabajando hasta mañana al mediodía. Y por eso la sesión del día de hoy se va a impartir y la del jueves no estaba contemplada desde el inicio. Por lo que las personas que quieran avanzar pueden tomarla el día de hoy y los que no, entonces lo tomarían el jueves 13. Entonces, permítanme partirle a los demás que ya estamos en Teams. No sé si tienen alguna Señor duda. Eduardo, una pregunta. Adelante, señor. Se puso de acuerdo con la señorita Liliana para el curso de Power BI. Me interesa eso del Business Intelligence para ver si lo pueden implementar. Todavía eso está en conversación, porque lo que pasa es que todavía no está disponible como una capacitación normal, pero eso lo estamos trabajando. No le digo que lo inmediato, pero quizás próximamente ya lo vamos a trabajar. Tendríamos que finalizar el avanzado, entonces, pero sí, lo hemos conversado. Entonces, si hay un quórum significativo de personas que le interesa ese curso, eso nos daría un poquito más de esfuerzo para empujarlo. Porque no solamente depende de Liliana y de mi parte también, sino también de la institución como tal de Infotep que autorice eso. Pues como todavía no es un curso normado, podríamos darlo como un curso, se le llama, a ese curso se le llama capacitación a requerimiento, algo así, que es cuando las empresas hacen un requerimiento de un curso, una capacitación puntual, así se llama, capacitación puntual, un requerimiento puntual, y ahí se trabaja. Bien, entonces, líderes, Perfecto. siempre la orden. Bueno, vamos entonces a ir avanzando. No sé si tienen alguna duda sobre lo que hemos visto hasta el momento. Si quieren que les aclare algo o entramos en materia directa en la unidad 3. De mi parte, tengo pendiente la evaluación de lo entregado hasta el momento. Eh, pero como es bien reciente que terminó la entrega, básicamente el día de ayer, casi siempre le doy 1 o 2 días para que así los que aún no concluyen las entregas puedan hacer. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Bien, líder, vamos a dar 10 minutos para que así los demás no excedan. Ahí entonces pasamos la asistencia en 10 minutos. Mientras vamos a ir avanzando. Miren, en la unidad 3, si se fijan, si ya han visto el contenido, en esta unidad 3 vamos a trabajar la parte de consolidación de datos y crear consultas. En dicha unidad van a trabajar tres actividades, que son estas que están acá, las cuales vamos a ir desarrollando en el día de hoy. Como siempre, tenemos la parte de la guía didáctica, que le sirve de mucho apoyo en el proceso, ¿no? Pues se comparte la parte teórica acá y parte del proceso práctico también de manera en forma de texto, para que así también lo puedan manejar por esta vía. Básicamente, los tópicos que vamos a trabajar es la parte de la consolidar datos, utilizar Microsoft Query, que es una herramienta que se utiliza para yo poder unificar diferentes libros, libros que se hayan o archivos que se hayan exportado desde algún sistema CRM de la empresa
y así sucesivamente podemos ir trabajando con ese tipo de herramientas. Y por último, la parte de importar archivos de texto, en este caso archivos que tengan algún delimitador o separador, por lo regular archivos planos que son exportados desde algún sistema que no sea tan reciente, algún sistema que no es muy actualizado y tenemos la necesidad de nosotros traer esos datos a Excel, porque lo necesitamos para un informe, para un reporte, para un caso de negocio, como sea. Entonces, básicamente aquí se va desarrollando todo los tópicos, cómo acceder a la herramienta, cómo ir colocando las mismas. En este caso, cuáles son esos valores que se le van a insertar como insumos, ¿no? Para que la función haga su trabajo. Y acá vamos viendo ya la parte de consolidar datos utilizando Microsoft Query. Hay algunos cambios, pues la guía como tal, yo la desarrollé ya hace varios años, esta guía, y está oficialmente hasta el 2016, la aplicación de Office 2016. Hay algunos cambios, claro está, en la parte de la importación del archivo, que es esta parte de acá abajo. Vamos a ver un poquito más abajo. Esto sigue siendo lo mismo prácticamente, pero me gusta aclarar esa parte. En el tercer punto, que es la importación del archivo de texto, acá tenemos algunos cambios en el asistente. Esta forma del asistente cambia un poquito y ya en las versiones 2019 y Office 365 esto se ve de una manera un poquito diferente. Entonces, en mi caso yo tengo Office 365, vamos a verlo desde esa óptica. Y si ustedes tienen un Office del 2016 hacia atrás, pueden utilizar la guía y el material audiovisual que tenemos acá disponible para trabajar. Y si ya tienen 365, entonces pueden, por lo menos en esa tercera actividad, trabajarlo con la grabación. Esa sería la idea, mientras actualizamos ese contenido. Entonces, ya vimos la guía, básicamente. Aquí tenemos el material audiovisual. Tenemos tres videos, uno para cada actividad de la que van a estar realizando. Con relación a las actividades, antes de nosotros descargar o antes de nosotros iniciar a trabajar la actividad, les recomiendo que descarguen primero estos archivos que nosotros lo vamos a utilizar como los archivos que vamos a utilizar en la actividad práctica. Bien, en el caso de los productos y precios son básicamente archivos de Excel que lo vamos a descargar. Les recomiendo colocarlos en una de las carpetas, ya sea de escritorio, descargas, documentos o imágenes, una de esas carpetas que tenemos acá. Si lo hacen en el escritorio, la van a descargar y lo van a colocar en una única carpeta. Por ejemplo, yo tengo aquí, ¿dónde está el mío? Ejemplo, se llama ejemplo, aquí está. La tengo acá, por ejemplo, se llama ejemplo query y aquí yo tengo mis archivos que descargué. Bien, por lo regular le descarga en descargas, usted lo trae y lo coloca aquí dentro. He creado un escenario acá en el que se supone que ustedes sin querer o queriendo crean varias carpetas de profundidad. O sea, dentro del escritorio van creando varias carpetas y varias carpetas hasta que luego, al final, dentro de todas esas carpetas, ustedes copian esos archivos. El comportamiento de la herramienta puede variar dependiendo de ese nivel de profundidad que nosotros le estamos dando a la colocación de los archivos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Bien, cómo se comporta de una forma y cómo se comporta si utilizamos el archivo directamente desde la carpeta que está creada en el escritorio, en mi documento o en descarga, pero una única carpeta que contenga los archivos. Bien, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Quedé por acá. Entonces, esos archivos, básicamente yo con un solo clic lo puedo descargar. Aquí ven cómo se descarga. Este otro también se descarga acá. Y básicamente lo que tienen los archivos es la estructura de una base de datos.
Por lo regular, tenemos situaciones en el ámbito laboral y principalmente cuando vamos a desarrollar proyectos nuevos, cosas que no estén creadas, que necesitamos quizás un reporte para ver, no sé, el mercado que tiene un segmento específico de nuestros clientes. Pero ¿qué sucede? Cuando queremos un reporte específico que todavía no ha sido creado, vamos al departamento de informática y le preguntamos, bueno, mira, necesito un reporte que haga esto, que haga aquello y que haga todo esto, o que tenga estas informaciones. Si el departamento de informática es algo nuevo, es poco probable que tenga ese reporte en específico, pero pueden decirle, bueno, mira, yo tengo un reporte en el cual puedo tener mm, el- los productos como tal, en este caso. Bien. Y tengo otro reporte que va a tener en este otro caso los precios. Bien, los precios. Entonces, si se fijan aquí, yo tengo de un lado los productos y de otro lado los precios. Por lo regular, hay una columna que puede relacionar un ítem con otro ítem. Por ejemplo, en este caso, cuando hablamos del 25061 como ID de producto, cuando vemos aquí en esta tabla de productos, vemos que el 25061 es el arroz, por ejemplo. Bien. Pero en la base de datos, perdón, en la tabla de precios, ese mismo producto, ese mismo ID de producto, tiene simplemente un precio. Esto se debe a que a nivel de base de datos no tenemos una única tabla que tenga toda la información. Pues anteriormente se utilizaba de esa forma y cuando ya la base de datos tenía mucha información, se ponía lenta, colapsaban los sistemas y así sucesivamente. Entonces, ¿qué se hace? Se utilizan tablas diferentes a nivel de sistema y si en algún momento tengo la necesidad puntual de en este ID de producto tener el nombre del producto y el precio del mismo, solamente halo esta información de cada una de esas tablas y no halo la información completa que incluye el inventario, la cantidad vendida y todo lo demás. Bien, entonces esa es para que vayan teniendo más o menos una idea de la lógica que vamos a utilizar. Esto lo vamos a utilizar en el segundo ejercicio, que es la parte de Microsoft Query. Ahí vamos a hacer una pausa para continuar con el tercer archivo, cómo lo vamos a descargar. El tercer archivo es este que está acá, que es el datos de ejemplo. Ese datos de ejemplo, si ustedes le hacen un clic similar a este, como el formato es diferente, es un archivo en texto plano, TXT, si le doy un clic, el navegador va a intentar abrirlo. Cuando intenta abrirlo, si lo guardo de esta forma, él va a cambiar algunos caracteres como esto que está aquí, que él no lo está reconociendo. Bien, entonces eso va a hacer que la data se altere y por ende no voy a tener un resultado lo más cercano posible a la realidad. Entonces, en este escenario, en vez de yo hacer un clic izquierdo para que él se descargue, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a presionar un clic derecho sobre el enlace y cuando me aparezca este menú, aquí voy a presionar la opción guardar enlace como. Guardar enlace como. Cuando hago un clic acá, me aparece el asistente en donde voy a seleccionar en qué carpeta lo voy a descargar, el nombre que va a contener el archivo y el tipo de archivo que es. Si quiero cambiar la ubicación, la puedo cambiar desde acá directamente. Quiero que esté en el escritorio, en ejemplo query, y así sucesivamente. Y el tipo de archivo lo dejo por defecto. Si quiero cambiar el nombre, lo puedo hacer también. Pero en este caso, lo voy a dejar aquí en descarga. Guardo y ya el archivo se descarga. Hasta este momento, ¿se entiende todo lo que hemos visto? ¿Alguna duda antes de seguir profundizando? Vamos bien. Necesito una reacción. Manito arriba. Todo claro. Ah, ok, perfecto. Vamos bien, vamos bien. Gracias. Ok. En mi caso, profe, disculpe, yo le iba a preguntar Adelante. eso porque cuando intenté descargar el archivo, me abrió una pestaña y digo, bueno, vamos a esperar a ver qué dice el profe sobre eso. Pero ya está saldo eso ahí. Excelente. Gracias, Mateo. Bueno, antes de entrar en materia, porque no me gustaría como dejarla
a medias y entonces luego volver a retomar. Ya vimos cómo se descargan los archivos, entonces vamos a ver ahora el tema de la asistencia. Y luego, entonces, retomamos con la realización de las actividades. Entonces, vamos a ver por acá, brevemente, para tomar la asistencia. Este es el grupo de avanzado. Voy a tomar los dos porque sé que hay personas aquí que son de los jueves. Pero vamos a pasar la del martes primero, pues entiendo que son más. Ok, entonces, vamos a ver, María Padilla. Presente. Gracias. Jacqueline González. Presente. Héctor Hernández. Presente, profesor. Gracias. Nelly Disla. Ella ya no está en la empresa. Ok. Lori Cordero. Presente. Cristian Ruiz. Cristian Ruiz. Es extraño porque él estaba en la plataforma recientemente. Presente. Ah, ok, perfecto. Gracias. Carlos Alsequies. Carlos Alsequies. Sí, presente. Escucha. Ok. No, Carlos Sí, lo Alsequi escucho. presente. De acuerdo, sí. Ana Figuereo. Ana Figuereo. Gisette Guerrero. Presente. Gracias. Yajaira Reyes. Presente. Mateo de la Cruz. Presente. Jeremías Pérez. Jeremías Pérez. Presente, profe. Maciela. Ok. Maciela Mancio. Presente. Carolyn Victorino. Carolyn Victorino. William Manzanillo. William Manzanillo. Jonathan de la Cruz. Presente. Alexandra Lara. Póngale presente que ella no tiene micrófono, que ella está en el grupo, pero no tiene micrófono. Ok. Dora García. Presente. Ronald Arias. Presente. Sabrina de los Santos. Presente. Leslie Cáceres. Presente. Laura Matías. Presente. Michael Hernández. Michael Hernández. Juan Frías. Presente. Carmelina Jiménez. Presente. Annie Bernabé. Presente. Liliana Núñez. Liliana. Scarlett Marmolejos. Scarlett Marmolejos. Gladys Avelino. Presente, profesor. César Tejada. César Tejada. Aníbal Regalado. Presente. José Encarnación. José Encarnación. Suani Isiano. Presente. Rubén Germán. Presente, profesor. Gloria Coico. Gloria Coico. Ok, entonces, del grupo de los jueves, ¿quiénes están aquí? Para así hacerlo un poquito más breve. ¿Hay alguien del grupo de los jueves? Madeline Díaz, profesor.
Magdalene Díaz. Perdón, no es así esto. Y creo que esto va un poquito al revés. Voy a quitarlo todos y solamente dejar los que participaron hoy. Magdalene está por acá. ¿Alguien más? Joan Sala, profe. Perfecto. Ok. Solamente ustedes dos. No hay más nadie de los jueves. Perfecto. Pregunta, profe. Yo entré ahora. ¿Para qué esa información? Esta es la asistencia. Yo entré a esta porque como el jueves no hay clase, a ver si era la que tocaba el jueves, para cogerla en esta sesión. ¿Tu apellido es? Es así, profe. ¿Cuál es su apellido? Joan Salas. Ah, sí, sí, claro. Precisamente para eso es, para ponerle presente el día de hoy. Bien, Ok. Está bien. excelente. Bueno, entonces continuamos, señores, para así avanzar. Entonces, les decía, vamos a ver primero la actividad 1. Actividad 1 la abrimos. Y lo que buscamos con la actividad 1 es lo siguiente. En este escenario, se les pide que deben generar una base de datos. La idea aquí es que si ustedes quieren hacerlo desde cero, puedan registrar sus datos desde cero, quizás más orientado a su realidad. Bien, pero en el caso nuestro, les hemos proveído aquí de algunas informaciones que no es obligatorio que usted cree los registros desde cero. O sea que pueden tomar la información directamente desde acá. Este es el escenario que tenemos. ¿Qué es lo que se busca con esto? Utilizando la función consolidar. Maestro, el audio se fue. Profesor, está en mute. Ahora sí. ¿A dónde me quedé? En consolidar. Usando consolidar. Ok. Entonces, utilizando la función consolidar la información de las ventas de los 3 meses en una única hoja. El nombre de la hoja puede variar como ustedes lo quieran colocar. Pues, cuando aquí yo agrego una hoja nueva, me aparece como hoja 1 y eso lo podemos cambiar simplemente cambiando el nombre y lo que queramos. Bien, un momentito, por favor. Bien, entonces aquí, mis disculpas. Aquí podemos colocar el nombre que queramos a la hoja, ¿bien? Entonces, eso va a depender ahí de lo que queramos hacer. La voy a eliminar para verlo desde cero. Entonces, luego vamos a guardar el archivo y vamos a enviar esa actividad realizada. La idea aquí es que tenemos la información de los 3 meses, de ventas de los 3 meses. Quizás en este momento nosotros hacer una tabla manualmente con esta poca información, aunque la vemos poca, no sería de una manera tan fácil de hacerlo manualmente. Por ejemplo, si yo quisiera ver aquí las ventas de julio, ver que República Dominicana vendió en julio este monto, en agosto vendió este monto y en septiembre vio este monto. Así de simple es fácil, ¿bien? Pero si yo tengo que hacer la búsqueda visualmente, porque no está en el mismo orden secuencial, que República Dominicana en septiembre esté por acá, que en agosto esté por acá debajo, y así sucesivamente va siendo un poquito más complejo.
si lo voy haciendo manual. Por ejemplo, si tomamos el caso vamos a tomar el caso de Venezuela, por ejemplo. Vamos a ver, Venezuela aquí tuvo ventas en agosto, pero creo que en los demás meses no tuvo venta. Si se fijan, no lo veo acá, ni en septiembre tampoco lo veo como Venezuela. Entonces, ya ustedes pueden ver cómo nosotros estamos, se nos dificulta un poco hacer esa comparación. Y si lo llevamos un poquito más a los extremos, aquí tenemos apenas unos 30 o 20 y algo de registros. Imaginemos que tengamos información de 50, 100, 200 ítems y que tengamos que hacer esta tarea de manera manual. Entonces, lo que buscamos precisamente aquí es nosotros crear esa hoja nueva y mediante el uso de la herramienta datos, datos, y aquí en las herramientas de datos tengo la opción de consolidar. Bien, la opción de consolidar, que lo que nos permite esta opción, esta función, es nosotros poder consolidar información de diferentes hojas que estén dentro del mismo libro. Diferentes hojas que estén dentro del mismo libro. Entonces, presiono aquí consolidar. Él me va a pedir acá la referencia, el origen de los datos. Presiono aquí examinar y él se queda, perdón, vamos a venir acá, por ejemplo, Julio, selecciono los datos. Esta es mi primera referencia. Le digo agregar. Selecciono la segunda referencia. Si se fijan, cuando me pase agosto, él va a seguir con esa misma selección. Si yo quiero tomar en cuenta esa misma selección, simplemente le doy a agregar y ya es suficiente. Pero a mí me gusta hacerlo siempre exacto el contenido que tengo disponible. Agregar, y aquí tengo la segunda. Y en septiembre, miren aquí cómo se queda corto, entonces vuelvo y selecciono hasta acá. Ya habiendo seleccionado el origen de los datos, entonces puedo decidir qué rótulos voy a usar. Bien, cuando hablo de rótulos, quiere decir la fila superior, que va a ser la misma de cada una de ellas, en donde si los países en este caso se repiten, se va a quedar en una única columna. Los demás meses que se repiten, se va a ver en diferentes columnas. Y la columna de la izquierda, que son los nombres de esos países. Presiono aceptar. Y ya en este escenario, ustedes van a poder visualizar que lo que estábamos viendo anteriormente. En el caso de Venezuela, ya aquí yo puedo ver que en esos meses no hubo ventas. Bien, por esa razón aquí ya es mucho más fácil yo poder visualmente identificar e incluso podría aquí hasta hacer un gráfico en base a esta información de una manera más fácil. En el caso, por ejemplo, de Islas Vírgenes también se dio un caso similar en donde para nosotros identificar eso hubiese sido muy complejo hacerlo manualmente. Si quiero darle algún formato ya como tabla, también lo puedo manejar. Entonces, al final, de esta forma es que debe quedar la información con el uso de la herramienta consolidar. Ese archivo se va a guardar y es el archivo que se va a compartir. Entonces, ya aquí vimos la consolidación de diferentes hojas dentro de un mismo libro. Vamos a ver ahora la actividad 2. En la actividad 2 se nos pide que debemos descargar los libros requeridos para este ejercicio, que en este caso son productos y precios, los cuales descargamos al inicio. Vamos a utilizar la función Microsoft Query para consolidar esos dos libros dentro de este que tenemos acá. Esos dos libros se van a consolidar en la hoja, que es esta Microsoft Query, que es la que tenemos aquí. Y luego vamos a guardar el archivo y también lo vamos a colocar ya como enviado acá. Coloque aquí la actividad de la unidad 2.
Entonces, lo primero que debemos hacer es, ya ubicamos nuestra carpeta con nuestros archivos acá en el escritorio. Vamos primero a hacer el ejemplo fallido. El ejemplo fallido, como les dije anteriormente, es en el cual yo tengo varias carpetas de profundidad y ustedes van a ver lo que va a ocasionar eso, que yo tenga los archivos en varias carpetas de profundidad puede causar un error. Ya es algo de la aplicación como tal, que todavía no lo han corregido, pero ya como conocemos, entonces siempre me gusta ponerlos claros porque después están, es que a mí no me funciona, facilitador, a mí no me funciona, ¿y por qué a ellos sí les funciona y a mí no? Y son por cosas, por tips como estos. Entonces, vamos a utilizar nuevamente el menú datos, que es el menú que vamos a utilizar en esta semana. Y aquí vamos a ver la sección de obtener y transformar datos. Aquí tenemos la sección que nos permite importar información desde prácticamente cualquier tipo de datos, desde cualquier tipo de programa o base de datos, incluyendo sistemas en la nube. Bien, entonces hay un sinnúmero de origen de los datos que nosotros podríamos utilizar. Pero en este caso en particular vamos a utilizar de otras fuentes, la opción que vamos a utilizar obtener datos de otras fuentes, y aquí vamos a utilizar la opción desde Microsoft Query. Desde Microsoft Query. Entonces, cuando ustedes estén trabajando con esta herramienta, aquí van a seleccionar archivos de Excel, en el caso del archivo exportado por la base de datos o el sistema, van a presionar aquí aceptar. Y acá les va a pedir que seleccionen la carpeta y el archivo donde tienen esos datos. Por lo regular, dentro de User está el usuario que está usando el computador. Y aquí dentro ustedes van a buscar la carpeta, ya sea el escritorio o los documentos, descarga, donde ustedes van a tener sus archivos. En mi caso, yo lo estoy trabajando desde el escritorio. Y en el escritorio tengo este que se llama ejemplo query. Y ya vemos aquí que están los archivos. Pero como queremos provocar ese incidente, yo voy a seguir profundizando dentro de las nuevas carpetas hasta llegar a los archivos que tengo ahí dentro. Vamos a elegir primero el nombre de productos. Y cuando estén acá, yo lo voy a hacer de esta forma primero. Bien, pero cuando estén aquí, en este punto, en opciones, deben validar que todos estos cotejos estén correctos. Bien, por defecto, si nunca han utilizado el Microsoft Query, puede que alguno de estos, como tablas del sistema y las tablas, no estén cotejadas. Si es el caso, cuando ustedes le den, si se fijan aquí, desaparecieron las tablas. Miren cuando le doy aquí donde desaparecen las hojas. ¿Ven? Si no lo tienen cotejado, de esta forma, vamos a cancelarlo. Vamos a invocarlo nuevamente para que ustedes vean el error que les va a mostrar cuando, si le decimos aquí Excel Files, aceptar, vamos a buscar nuestra carpeta de esto, ejemplos de query. Esto le va a dar. Bien. Cuando les dé ese error, que el origen de los datos no contiene tablas visibles, es porque cuando le dice aquí, le muestra esto, entonces aquí usted en opciones, coloca todos los cotejos, entonces ya aquí va a aparecer y ya usted puede continuar. Entonces aquí les decimos, estas son las diferentes hojas que tiene el archivo. La primera es la que tiene la información, la segunda no tiene información de interés. Entonces yo puedo pasar la primera y ya automáticamente se me habilita el botón siguiente, ¿no ven? Entonces, cuando le doy a siguiente, aquí tengo la opción de filtrar la información. Y en de filtrar la información, si yo quiero que, si es mucha información y yo quiero ver productos que contengan una palabra, una letra o que inicien con una letra en específico, yo puedo hacerlo por acá y seleccionar aquí ese filtro de datos. O si quiero que sean los ID de productos de mayores a tal número, también lo puedo hacer aquí. Bien. Eso es la parte de filtrado de los datos. Luego, cuando le doy a siguiente,
tengo la opción del ordenado de los datos. Puedo ordenarlo de manera ascendente en base al ID del producto o de manera ascendente en base al nombre del producto. Va a depender de cómo yo quiero ordenar la información para que se muestre al momento de yo traerla al libro de Excel. Esto lo vimos en el ordenado y filtrado, que lo vimos en intermedio. Estuvimos viendo eso, o sea que no entiendo que no es nada nuevo para ustedes. Entonces, ya en la última pestaña, aquí tenemos dos opciones. La primera es devolver la información a Excel, y como solamente hemos manejado un único archivo, no tendría mucho sentido devolver esa información a Excel cuando podíamos abrirlo con un doble clic. Pero aquí tenemos la opción de ver los datos, modificar la consulta en Microsoft Query. Bien. Entonces, aquí vamos a presionarle finalizar y él nos va a abrir el Microsoft Query, que es este que está acá. ¿Por qué hacemos esto? ¿Se acuerdan en el caso de cuando hicimos la consolidación de datos entre las dos hojas en el mismo libro? No siempre los países estaban en la misma ubicación. Y ese escenario se podría repetir en ambientes como este, en el cual tenemos dos libros con diferentes tablas, en el cual, por ejemplo, el 25061 en esta tabla está en la primera posición, pero en la segunda tabla puede estar en la 10ª posición. Entonces, cuando hacemos esto, él hace una búsqueda, dice 25061, búscala en la otra tabla. 25061 está en la 10ª posición. No, ese precio yo necesito que esté aquí, en la primera posición. Y él va haciendo ese cambio de elementos de manera rápida. Y en fracciones de segundo ya yo tengo una información, una data, en este caso, íntegra. Íntegra porque cada uno de los elementos corresponden al registro del cual es parte. Entonces, en este ejercicio, todo está bien ordenadito de la A a la Z y de manera secuencial, pero en la vida real no necesariamente va a ser así. Entonces, si intentamos agregar el siguiente archivo, porque aquí solamente tenemos el nombre del producto, tenemos que agregar aquí el precio. Lo vamos a hacer por tabla, agregar tablas. Y cuando venimos acá, nos damos cuenta que no nos permite seleccionar el libro. Bien. Cuando no nos permite seleccionar el libro es porque los archivos que estamos seleccionando están en un nivel de profundidad muy profundo. Bien, entonces la herramienta como tal no visualiza esa, en este caso, dirección donde están ubicados los archivos. Y por esa razón mi énfasis en que luego del escritorio, luego de mis documentos, luego de descarga, donde ustedes deciden colocar sus archivos, solamente crean una sola carpeta y ahí dentro entonces van a colocar sus archivos. Bien, entonces, en este escenario, él no me va a permitir avanzar y agregar el otro archivo que necesitamos, la otra tabla. Entonces, vamos a cerrar nuevamente y vamos a hacerlo desde el lugar correcto. Otras fuentes, desde Microsoft Query, es un archivo de Excel. Decimos aceptar. Vamos a buscar la carpeta nuestra que está en el escritorio, en el desktop. Aquí donde dice ejemplo de query. Y aquí tengo mis archivos. No profundizo en los demás folders. Productos. Ya aquí no me da el error. ¿Por qué? Porque tengo todas las tablas seleccionadas. Paso a esa hoja que es la que tiene los datos. Siguiente. No voy a hacer ningún filtrado ni un ordenado en específico. Le digo que voy a ver y modificar los datos en Microsoft Query. Y voy a finalizar para que me lleve al asistente. Si intento ahora agregar la segunda tabla, ahora puedo darme cuenta que puedo aquí hacer el cambio de los archivos. ¿Lo ven? Entonces, por ejemplo, aquí puedo cambiar, decirle agregar. Y aquí tengo los precios. Mírenlo acá. Pero no hay un enlace entre una tabla y otra. Para yo poder ver esos precios, debo aquí crear un enlace. Si se fijan, estos dos botones no estaban habilitados porque se habilitan cuando hay más de una tabla agregados acá en el asistente. Entonces aquí le digo unión
Y entonces él me dice aquí, tengo una tabla de este lado y tengo otra tabla de este lado, que son esas dos que están representadas aquí, que yo quiero que se incluya en la unión. Bien. Que se incluyan, por ejemplo, todos los valores de la hoja 1, en este caso es esta que está acá, y solo los registros de esta hoja donde los IDs coincidan. O sea, de esta hoja 1 tú vas a agregar las dos columnas, pero de esta vas a agregar los precios donde ID y ID coincidan. ¿Me doy cuenta? Entonces, ahí es donde él hace el análisis y dice, ok, 25061, búscalo en la otra tabla. Aquí está en la posición 10. No, ese precio va aquí en la posición 1. ¿Me doy a entender? Entonces, ese es el trabajo analítico que él va haciendo en fracción de segundo, que a nosotros nos pueden tomar minutos u horas. Entonces, va a depender de la necesidad que ustedes quieran aquí, cómo quieran enlazarlo. En este caso, les recomiendo la opción 3. Cuando agreguen acá, se van a dar cuenta que se va a agregar aquí debajo y aquí va a haber un enlace, una pequeña flecha entre una tabla y otra. Miren aquí, ¿lo ven? Y aquí está disponible, le digo cerrar. Y ya acá usted va a poder seleccionar los precios en el orden que ya fue analizado. Bien, en el orden que ya fue analizado. Si quieren jugar cambiando los datos de posición en los libros, puede ser una buena alternativa para que vean el funcionamiento. Entonces, ya teniendo los datos aquí, que son los datos que se nos han solicitado en la instrucción, entonces ya aquí podemos devolver los datos a Excel. Bien, devuelvo los datos a Excel. Él me va a indicar que si quiero seleccionarlo, insertarlo en esta posición dentro de hoja, le digo que sí. Si quisiera una hoja nueva también me la puede crear, pero en este caso esta hoja en blanco está para eso. Me lo agrego acá en un formato tabla. Ya yo puedo inclusive filtrar aquí entre lo que yo quiero que se muestre. Y ya en base a esto yo puedo jugar. Bien. No sé si tienen alguna duda, aclaración. ¿Se entendió claro el concepto de lo que queremos hacer? Practicarlo. Practicarlo, eso es cierto, sí. Realmente la grabación ayuda mucho a que puedan darle rewind, volver a intentar y eso. Pero la Volver a lógica sí la entendieron. practicar. Practicar, practicar y practicar. Pero entendieron la lógica, ¿verdad? Que es lo Sí. importante, en lo que se Sí. busca, lo que Sí. queremos lograr con esto. Excelente. Profesor Marta Durán, para que me ponga presente, yo soy del grupo de los jueves. Los jueves, sí. Y voy a estar de vacaciones el próximo jueves. Ok. Ahora está. Y ahorita cuando finalicemos, entonces le coloco ahí la asistencia. Entonces, líderes, para finalizar, vamos a ver la tercera actividad. La tercera actividad, que es la que vamos a trabajar, esta que está acá. Claro. Vamos a ver. Ok, aquí tenemos que debemos de cargar el documento de texto, el documento de ejemplo, que ya eso lo vimos también al inicio. Y nos pide que utilizando la función importar archivo de texto, identificar el separador y realizar la importación de los datos situados en el archivo de datos de ejemplo. Lo deben hacer en la hoja 2, que es esto que está acá, y guardarlo como datos de ejemplo de Excel y enviarlo. Vamos a ver qué hay en ese archivo, ¿bien? Antes de empezar. Si se fijan, cuando ya yo descargo el archivo de la forma correcta y lo abro en el bloc de notas, voy a darme cuenta que dicho archivo tiene una estructura, aunque no se vea. Cuando tenemos esa necesidad puntual de nosotros tenemos un archivo que fue generado en un sistema y ese sistema quizás no es muy amigable con Excel, pueden darse situaciones como esta, en la cual, por ejemplo, yo tengo aquí un separador que es la I comercial que separa una columna, la columna fecha de la columna representante.
igual otro separador o delimitador, que sigue siendo la I comercial, que separa el representante del código de producto y por igual entre código de producto y unidades. Ese escenario se repite porque este es el encabezado de los datos y se repite también en los datos. Tengo fecha, nombre de representante, código de producto y las unidades. ¿Okay? Entonces, yo hacer esa separación manualmente, tomar, copiar, cortar, pegar, realmente sería algo muy traumático. Entonces, la idea es que Excel pueda identificar esos separadores, esos delimitadores, y pueda él mismo, entonces, hacerme esa tarea. En que Excel lo que debe hacer es simplificarnos la vida. Para eso está hecho. Entonces, visto ese escenario, vamos a hoja 2, volvemos al menú datos, y en las opciones de obtener datos, vamos a ir a la opción de un archivo. Bien. Y aquí tenemos los diferentes archivos que desde donde nosotros podemos importar los datos. Entonces, obtener los datos. Aquí nos dice desde un texto o CSV. En este caso es un archivo de texto o CSV. CSV significa archivo delimitado por coma. Bien, que el separador entre un campo y otro es la coma. Pero como en este caso vamos a utilizar una I comercial, le vamos a indicar al sistema qué tipo de archivo es. Igual vamos donde tenemos el archivo guardado, que es este que está acá. Le decimos importar. Y es aquí donde él nos va a abrir el asistente. El asistente, el cual nos va a preguntar qué queremos hacer. Él, en primera instancia nos muestra los datos tal cual como se muestra en el archivo de texto. Bien. Si yo presiono aquí cargar, él va a llevar esa información tal cual sin separar la información o los datos a Excel. Si le digo transformar los datos, entonces él me va a abrir aquí la herramienta Power Query, con la cual yo puedo hacer un sinnúmero de cambios interesantísimos a ese tipo de archivo. Bien, entonces si se fijan aquí se sigue mostrando la data como está en el archivo como tal. Pero aquí, por ejemplo, yo podría utilizar esta opción que nos dice dividir columna, en el cual yo puedo utilizar la opción de dividirla por un delimitador, por un número de caracteres, en caso de que entre una columna y otra no haya un delimitador, pero sí haya un número de caracteres estandarizados, por posiciones, por mayúscula o minúscula, o por dígitos como estos que están aquí. Bien, entonces va a depender de la necesidad y de la situación del archivo como tal. En nuestro caso, sí tiene un delimitador. Básicamente, simplemente sería aquí presionar por el delimitador. Él va a hacer un análisis de la data y me va a indicar cuál es el delimitador. Bien. Por lo regular, hay una lista de delimitadores que son los más utilizados, como los 2 puntos, la coma, el símbolo de igual, signo de igual, perdón, punto y coma, e inclusive hasta el espacio y el tabulado. Pero que como son muchas veces tan comunes, por ejemplo, aquí entre el nombre y el apellido yo tengo un espacio. Entonces, si utilizo aquí espacio, entonces podría él verlo como separado, como nombre en una columna y apellido en otra. Entonces, tenemos que ser muy cautos a la hora de estructurar la información como desarrollador. Pero en el caso de ustedes va a ser más como usuario. Entonces, simplemente nos adecuamos a cómo venga la información. Entonces, en el análisis que él arrojó, que no eran ninguno de los utilizados comúnmente, sino que es algo personalizado, e identificó acá la I comercial como el delimitador que se está utilizando para separar cada una de las columnas. Aún así, yo podría decir, si yo quiero dividir el delimitador situado más a la izquierda, si yo quiero solamente tener una primera columna y luego que el resto de los datos se queden tal cual como está aquí, entonces me colocaría las fechas en una columna y los demás datos en una segunda columna. Igual si queremos hacer lo inverso, de más a la derecha y así sucesivamente. En este caso, vamos a elegir la opción
que nos ha recomendado, que es cada aparición del delimitador va a representar una columna. Le digo aceptar y podemos ver como ya él automáticamente aquí eliminó los delimitadores y separó en columnas los datos que yo tenía en el archivo. Entonces aquí podemos profundizar un poquito más. Si quiero eliminar una columna, quitar, agregar columnas, lo puedo hacer aquí jugando con estas opciones que tenemos acá. Lo puedo hacer directamente desde aquí. Si quiero ya llevar esa información, retornarla a Excel, entonces aquí yo puedo hacer la opción de cerrar y cargar. Entonces aquí él me va a traer la información ya limpia, sin los delimitadores, a Excel, en el cual inclusive él le agregó aquí un formato como tabla. Y ustedes ya pueden jugar ya y pueden manipular su data. Si son valores monetarios o que tienen que hacer algún cálculo, ya pueden inclusive estar separados y hacer cualquier cálculo matemático con ellos. Bien, entonces este documento ustedes también lo van a guardar y lo van a colocar aquí donde nos dice coloque aquí la actividad 3 de la unidad 3. Bien. Ya como foro de la actividad, aquí creo que hay un foro de dudas. Perfecto, sí, es un foro de dudas. Que si tienen alguna duda la pueden indicar por acá o directamente en el grupo de WhatsApp. No sé si tienen alguna duda sobre lo que hemos visto. Sería todo de mi parte por este encuentro. O si se entendió más o menos todo y ya en la práctica van a intentar hacer las actividades. Esperamos la grabación. Excelente, excelente. Bueno. ¿Cuándo va a ¿sí? estar, Una pregunta, ¿cuándo va a estar maestra. disponible la grabación? ¿La clase es hasta la tarea va a estar programada para el domingo o nos va a dar una holgura por Semana Santa? Vamos a ver. Aquí está hasta el martes 11 a la medianoche. Es la entrega de esas actividades. Bien. Voy a tratar de subirla hoy mismo, la grabación. Se las voy a compartir por el grupo de WhatsApp y también va a estar disponible acá en el enlace de la grabación en la plataforma. En la plataforma donde, no en Teams, sino en la plataforma. Profesor, tenemos un tema con el vínculo que accesamos. En la convocatoria, en nuestras agendas, tenemos un link incorrecto. Cada vez que vamos a accesar, pues entonces estamos entrando a un link y a otro. Por lo que es necesario que se sustituya el link que está en nuestros calendar agendados con la clase. Porque entonces tenemos el tema de que estamos entrando tarde, porque o entramos a uno o estamos al otro, y estamos a uno y a uno hasta que encontremos el que es. Yo pude accesar hoy por una compañera que aparte me lo envió. Ok, lo que pasa es que realmente el tema ahí es que como son dos sesiones, una de los martes y una de los jueves, quisimos compartir el enlace entre las dos sesiones o el link, porque a último minuto tuvieron algunos participantes que no podían en el horario que ya estaba preestablecido. Pero voy a tratar de compartirlo por el grupo de WhatsApp, cada enlace con su nombre, para que así entonces ustedes puedan colocarlo en su agenda y ahí ya saben exactamente cuál le corresponde. Perfecto, gracias. ¿Les parece? Sí, a mí sí. Perfecto, bueno, líderes, de mi parte, un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase. Y nada, se me cuidan mucho en esta semana y que les caigan muy bien las habichuelas. Reflexión y en casita. Pasen buenas. Bye, bye. Gracias, profe. Igual. Pásala bien. Comprendo. Pasen buenos.